Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, la palabra del Señor hoy, como siempre, llega a nuestro corazón como esa espada de doble filo que quiere penetrar hasta lo más profundo de nuestra vida, es decir, movernos, sacudirnos, para que descubramos qué es lo esencial como discípulos seguidores de Jesús. El día de ayer, el Señor, a través de una parábola, nos decía que muchos son los invitados al reino, pero que a última hora se excusan, no van a ir porque sienten que las exigencias son muy grandes. Hoy el Señor nos hace más radical el llamado. Nos dice que su seguimiento no va a ser fácil. Seguir a Jesús no es una tarea fácil, no es una misión fácil. ¿Es maravillosa? Sí. ¿Es algo que nos va a hacer realizar como personas? Sí. ¿Es algo que le va a dar sentido a nuestra existencia? Por supuesto que también, pero no es una tarea fácil. Por eso el Señor hoy nos recuerda que hay que estar dispuestos a llevar la cruz y hacer grandes renuncias. Este pasaje que escuchamos en el día de hoy es de esos pasajes que nos hacen tambalear, porque uno dice, si debemos amar al padre y a la madre, si debemos amar a nuestros hermanos, si debemos amar a la familia, ¿cómo es que el Señor nos pide posponer o poner después de Él todos estos amores y todos estos vínculos? Pues por supuesto el Señor nos está diciendo que lo más importante en nuestra vida es Él. No que la familia no sea importante, no que los vínculos de afecto no sean importantes, no, eso no está diciendo el Señor. Él está diciendo que eso está en segundo lugar respecto a Él, porque a veces los mismos vínculos familiares se convierten en obstáculo para que nosotros nos podamos acercar al Señor, para que podamos seguirlo fielmente, para que podamos nosotros escucharle con más atención y poder hacer su voluntad, que es bien exigente. Por eso hoy se habla de posponer, de esos apegos que hay que saberse liberar para poder cumplir con el llamado que el Señor nos hace. Por eso Él pone dos ejemplos de personas que calculan. Una persona que está construyendo una edificación y dice el Señor, si no calcula bien, la edificación se le va a quedar a medias. Ustedes y yo hemos visto edificaciones de casas, por ejemplo, o de edificios que comenzaron a construir con mucha energía, no hicieron bien el presupuesto o los cálculos, muchas veces no estudiaron bien los terrenos y entonces tuvieron que suspender la obra. Y eso se ve feo, una obra sin terminar se ve falta de estética, ¿verdad? Y pone el otro ejemplo, alguien que va a combatir a otra persona y va con 10,000 hombres, pero se da cuenta que el otro tiene 20,000, ¿acaso no se sienta a calcular y preferiblemente dice, no me arriesgo porque ese tiene más y yo más bien hago un acuerdo con él? Entonces, hacia eso apunta el Señor. Así deberíamos ser nosotros sus discípulos. Saber calcular lo que implica ser cristianos. Muchas veces nosotros nos hemos hecho cristianos por costumbre, por familia, por tradición, porque así se ha acostumbrado en nuestra casa. Y entonces nos bautizan y entonces recibimos la comunión y también la confirmación y a veces nos casamos por la iglesia, los que todavía lo hacen. Y pensamos que con todo eso estamos ya cumpliendo, que esa es nuestra tarea y que esa responsabilidad la estamos cumpliendo a cabalidad y que con eso es suficiente. El Señor dice no, hay que aprender a calcular. Ustedes y yo debemos entonces tomar en serio nuestra fe y pensar, ¿qué implica para mí ser cristiano? Ya no por lo que me dijo mi papá, por lo que me dijo mi mamá, por lo que me han dicho de pronto en la iglesia, no. ¿Qué implica para mí darle el primer lugar a Jesús en mi vida? Y entonces tengo que sentarme a calcular. Para eso yo tengo que leer la palabra de Dios con atención. Yo tengo que profundizar mi experiencia de oración, hacerla más rica, más constante, dejarme orientar espiritualmente por alguien que lo pueda hacer con mucha madurez, con mucha seriedad y empezar a descubrir que seguir a Jesús no solo es maravilloso, sino que es exigente. Y entonces empiezo a pensar, ¿cómo estoy en mi cotidianidad?
en mis relaciones con los demás, en la ética de mi vida, en la forma en que me dirijo y me desenvuelvo en medio de la sociedad, en mi manera de pensar, en mi manera de proceder. Muchas veces queremos un cristianismo a la carta, que no sea exigente. Entresacamos aquí y allá pasajes de la Escritura que no sean tan radicales para tratar de vivir de esa manera, como para cumplir. No, es que yo voy a la misa, yo rezo el rosario, yo he recibido los sacramentos, yo con eso cumplo. Y con que yo no le haga mal a nadie, pues con eso siento que le estoy cumpliendo al Señor. Falso de toda falsedad. Eso es un cristianismo mediocre. Un cristiano de verdad, es decir, cuando tú y yo nos apasionamos por Jesús, cuando no solo decimos amarlo, sino que lo demostramos con hechos concretos de vida, entonces ahí es donde nosotros debemos decir, me falta, no basta con esto. No es solo palabras, no es solo cumplimiento de normas, de leyes, de unos ritos litúrgicos, de saberme de memoria unos dogmas y los mandamientos. No, no, no. Esto como que me exige mayor radicalidad. Incluso que no esté de acuerdo con lo que muchas veces mi propia familia y mis seres queridos están haciendo en su manera de pensar. No los voy a odiar, no los voy a rechazar, pero puedo no estar de acuerdo incluso con esa formación que me han dado tan tradicional o tan pegada a la ley, a la norma, al principio y al precepto, ¿verdad? Entonces ya es una responsabilidad personal, donde tú y yo nos tenemos que mirar de cara a Jesús, en el rostro de Jesús y decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué implica para mí seguirte? Señor, yo quiero calcular bien mi vida. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice, Señor, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por fidelidad a Jesús, por seguimiento de Jesús? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que nuestra vida no quede a medias? Para que nuestro cristianismo no sea un cristianismo a medias, medio construido. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer para que el mundo sea transformado por el poder del Señor, pero con un compromiso radical? Un compromiso que nos lleve a ser protagonistas aquí y ahora de la presencia del resucitado en medio de la comunidad. Eso es lo que tenemos que plantearnos nosotros, porque el Señor nos exige radicalidad, la mirada puesta en Él. No perdamos la dirección que nos conduce hacia Jesús, no la perdamos en ningún momento. Nuestra mirada puesta en Él y no nos equivocaremos. Que los afectos, los amores, los vínculos cotidianos, nuestras relaciones interpersonales sean valiosas, sean cuidadosas, pero que nada de eso nos quite la atención del Evangelio de Jesucristo, del mensaje de Jesucristo, de las enseñanzas del Señor, que son las que verdaderamente nos van a dar plenitud y nos van a dar salvación. Ese es el camino de la realización, ese es el camino de la felicidad, que aunque duro, exigente, cargando la cruz de Jesús a la manera de Jesús, pues entonces nosotros podamos decir, Señor, aquí hemos hecho lo que teníamos que hacer. Tú verás, Señor, en tu sabiduría y en tu amor, qué nos corresponde a cada uno. Exigencia, radicalidad, testimonio, sin desechar a nadie, sin maldecir a nadie, sin hablar mal de nadie, pero la mirada puesta en Jesús. El Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.